Estados Unidos tiene un plan para inyectar dólares a Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro cae. La Casa Blanca ya está en conversaciones con Juan Guaidó para desarrollar un plan de rescate económico y de reestructuración para el país que podría comenzar de inmediato. En caso de que el dictador venezolano renuncie o sea depuesto, si el régimen de Nicolás Maduro cae, la administración de Donald Trump está considerando inyectar dólares a Venezuela a través de bancos, teléfonos inteligentes y distintas aplicaciones digitales, dijo el principal asesor económico de la Casa Blanca. Estados Unidos ya está en conversaciones con Juan Guaidó, el jefe de la oposición y presidente interino de Venezuela, para desarrollar un plan de rescate económico y de reestructuración para el país que podría comenzar de inmediato, en caso de que Maduro renuncie o sea depuesto. Así lo anunció el director del Consejo Económico, Larry Kudlow, durante un evento el miércoles en Washington organizado por el Christian Science Monitor. En su plan los Estados Unidos utilizarán como herramientas bancos, IPONES, aplicaciones y muchas formas inteligentes de obtener efectivo allí, dijo Kudlow. Y el efectivo no será bolívares, será dólares. Al menos al principio, para que no haya demanda de bolívares. Kudlow reveló que el Tesoro de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, el NEC y el Fondo Monetario Internacional están trabajando en el plan y agregó que la Casa Blanca se moverá rápidamente si cae el régimen chavista. Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, atraviesa una situación crítica en la que la hiperinflación, el hambre y los continuos apagones hacen que las condiciones de vulnerabilidad de los ciudadanos sean peores cada día. El Puma Rodríguez quiere ser candidato a presidente de Venezuela. Dejó las puertas abiertas. El cantante venezolano José Luis El Puma Rodríguez, célebre en los años 80 por éxitos como Pavo Real, dijo que considera una potencial candidatura presidencial en Venezuela en momentos en que promociona una gira mundial. Quiero colaborar con el futuro de Venezuela y por eso dejo abiertas las puertas para una posible candidatura presidencial, confirmó Rodríguez, de 76 años, a la AFP a través de su agente. El intérprete de Dueño de Nada formó parte del grupo de artistas que cantó en febrero en Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria en ese país. Fue la primera actuación en público de El Puma tras un doble trasplante de pulmón en 2017. Siento que la gente está cansada de los políticos. Quizás necesitemos a outsiders, a empresarios responsables que sepan sacar al país adelante. Yo dejo la puerta abierta, simplemente estoy dispuesto a colaborar para reconstruir Venezuela, dijo este miércoles en un comunicado, un día después de mencionar su propuesta en una entrevista con CNN en español. Venezuela está sumida en una grave crisis humanitaria y una puja por el poder entre el gobernante Nicolás Maduro, quien según la oposición usurpó el poder en elecciones fraudulentas, y el presidente de la Asamblea Nacional electa, Juan Guaidó. El Puma, también conocido por éxitos como Agárrense de las manos y Tengo derecho a ser feliz, prepara la gira mundial Agradecido, que desde el 11 de mayo lo llevará a Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. El arzobispo emérito de Caracas,
Esto es un desastre. Maduro debe hacerse a un lado y entregar el poder que ocupa de facto. El cardenal Jorge Urosa Sabino denunció al régimen venezolano y pidió a la gente sensata del chavismo y a las FARC que no permitan el uso de paramilitares para reprimir las protestas. Esta terrible crisis eléctrica refleja la incapacidad de los actuales gobernantes para dirigir la vida del país. Simplemente son incapaces de gobernar a Venezuela, aseguró el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino. Para él, la solución radical pero pacífica a la crisis es que Maduro, ya rechazado por la mayoría de la población, se haga a un lado y entregue el poder que está ocupando de facto. En declaraciones a AC y Prensa, el cardenal expresó que la actual situación le genera una gran angustia por el país e indicó que lo que ocurre ahora en Venezuela, para decirlo en breves palabras y con toda claridad, es un verdadero desastre. Es necesario que se acepte la presidencia interina del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que haya un gobierno de transición, previsto en el artículo 233 de la Constitución, para que se realicen unas elecciones limpias y transparentes, y se inicie una auténtica recuperación del país, añadió. Bolsonaro está preocupado por la libertad de Guaidó y apoyará una ofensiva diplomática ante su posible detención ordenada por Maduro. El presidente brasileño acudirá a la OEA, la ONU y el Grupo Lima en caso de que su par venezolano sea apresado. Enviado especial a Brasilia, mientras visitaba Israel, Jair Bolsonaro monitoreó la situación política y personal del presidente interino de Venezuela. Bolsonaro apoya la transición democrática en Venezuela y ejecutará los movimientos diplomáticos necesarios para evitar que Maduro encierre ilegalmente a Guaidó. Juan Guaidó, que es acorralado por Nicolás Maduro y la justicia federal del régimen populista. En este contexto, el presidente del Brasil no descarta acudir a la OEA, la ONU y el Grupo Lima, si Guaidó es detenido por Maduro con el objetivo político de descabezar a la oposición venezolana. Maduro vs Guaidó. Maduro ha estrechado el cerco sobre Guaidó, que es un blanco móvil del régimen populista. Ya no tiene fueros parlamentarios y su familia y sus principales colaboradores son perseguidos y encarcelados por los servicios de inteligencia de Venezuela. Hace unos días, sin causa y por la fuerza, fue detenido Roberto Marrero, jefe de gabinete de Guaidó y amigo personal de la familia. Quiero que quede claro que al gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas para llevarlos a la cárcel, dijo Maduro en obvia referencia a Marrero, quien denunció antes de su captura que los servicios de inteligencia habían plantado armas y granadas para justificar su acusación oficial de terrorista. A su lado se alinean Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque, entre otros mandatarios latinoamericanos. Bolsonaro no está solo en la protección diplomática de Guaidó. Por estas horas, sin luz ni agua, Venezuela es un caos y la preocupación formal es que Maduro aproveche esta coyuntura para caer sobre Guaidó y detenerlo sin causa ni evidencia. Los presidentes de Brasil, Argentina, Chile y Colombia ya acordaron activar el Grupo Lima y avanzar sobre la OEA y la ONU, si finalmente el régimen populista captura al presidente interino de Venezuela.
Donald Trump aseguró en la Casa Blanca que todas las opciones están sobre la mesa, durante encuentro que mantuvo con Fabiana Rosales, esposa de Guaidó. Implica que el presidente de los Estados Unidos no descarta una invasión militar para terminar con Maduro y su gobierno. Rechazo de Brasil a la invasión. No obstante, la posición de Trump y la cercanía geopolítica que exhibe Bolsonaro con Washington, se explicó ayer en el Planalto a Infobae que Brasil no apoyará una incursión militar americana aunque Guaidó fuera apresado ilegalmente. Y en idéntica posición se encuentran Macri, Piñera y Duque. Estos mandatarios del Grupo Lima rechazan la estrategia de la invasión como atajo para derrocar a Maduro y su régimen. En las últimas horas, Guaidó mantuvo contactos informales con la diplomacia de Brasil, Argentina y Colombia, y aseguró que no retrocederá un centímetro ante la presión de Maduro y sus servicios de inteligencia. El presidente interino cambió de táctica respecto a su agenda internacional. Ya decidió enviar a su esposa Rosales para explicar qué está sucediendo en Venezuela. Así ocurrió durante la creación del Prosur en Santiago de Chile y en la bilateral que Rosales mantuvo con Trump en el Salón Oval. Bolsonaro, Macri, Piñera y Duque exhiben su voluntad política de proteger a Guaidó, pero Maduro aún maneja el territorio, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y los grupos parapoliciales, además de tener el apoyo explícito de China, Rusia y Cuba. El líder del régimen conoce su ventaja táctica y la usa para demostrar todos los días que aún ejerce el poder desde Caracas. Frente a este complejo escenario geopolítico, ayer argumentaban en el Planalto que la única vía es la diplomática y al nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, a donde Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China poseen la capacidad única del veto. Sin estos jugadores sentados a negociar, más el aporte que debería formalizar el Grupo Lima, la situación de Venezuela solo se agravará con el paso del tiempo.